Muy buenas noches, mis queridos amigos y seguidores del programa La Revista El Liberteño. Bueno, hemos estado recabando información. Ya se presentó la moción de la suspensión como presidente a Pedro Castillo. Mañana, mañana se va a debatir en el Pleno, pero el día de ahora se ha presentado. Por si acaso, estamos en atención a lo que va a ocurrir en estos días. Claro, le dieron el permiso que se vaya a Chile, que más quiso Pedro Castillo para reunirse con su camarada, dejando la bala de oro con Betsy Chávez, chino, y prácticamente con su asesor, el ex premier Aníbal Torres, que a final de cuentas, canas por apura, porque no ha aprendido el tema constitucional y menos legal. Qué vergüenza para ser un catedrático que ha emitido obras escritas y que en la práctica no lo sabe entender ni aplicar. Qué vergüenza, qué vergüenza. Así está la educación en el Perú. Entonces, recemos al Todopoderoso que nos ilumine a los congresistas para que no nos condenen como está condenado el pueblo de Venezuela. Qué más ejemplo, qué más situación tan alegre en haber recepcionado a hermanos venezolanos que han venido a trabajar, y qué decepción que nos han abierto las cárceles de Venezuela para mandar a delincuentes para que no los desprestigien cómo está la situación en el país de Venezuela. Señores y señoras, vamos al programa, están los videos y vamos a escucharlo a Lagarto en su etapa de agonía. Vamos.
estaba convencida que nunca se iba a usar las pruebas rápidas serológicas como prueba diagnóstica cuando estaba de ministra. No solamente porque la política vigente que no lo permitía, sino porque científicamente no era válido. Revelación confirmada. Una bomba que el expresidente Martín Vizcarra Cornejo no se lo esperaba. Más testimonios se unen al de la exministra Elizabeth Inostroza, que apuntan a develar un gran faenón en medio de la pandemia del COVID-19. Y todo sin importar la vida de miles de infectados del mortal virus que pugnaban por una cama en el sistema de salud peruano. Reafirmando que no he cometido delito alguno, ni ha existido aquí un perjuicio en contra de nadie, menos del Estado. La Fiscalía tiene contra las cuerdas al vacado expresidente y suspendido congresista por haber comprado irregularmente pruebas rápidas de descarte de la COVID-19, dejando de lado las advertencias de la Organización Mundial de la Salud e ignorando a todos los científicos peruanos que en todas las formas y de manera reiterada le explicaban a Vizcarra que las pruebas serológicas o llamadas rápidas no eran seguras porque arrojaban un alto índice de falsos negativos y positivos. Ustedes han sido testigos del enorme esfuerzo que hice en esa etapa tan difícil para el país, hablándoles casi a diario para hacerles saber lo que estábamos haciendo. Hoy hemos autorizado a la ministra de Economía y Finanzas para que haga la adquisición de 1.600.000 pruebas. Yo ya puedo contar ahora esto. Cuando trataba de desarrollar el prototipo de mi prueba molecular rápida, recibía la opinión de algunos médicos que decían, bueno, pero si tú desarrollas este prototipo, muchos se van a quedar sin chamba. Realmente les importaba el negocio que estaban haciendo a costa de la vida de, lamentablemente, tantos peruanos. El criminal faenón del COVID fue denunciado en su momento por el ex procurador Amado Enco, pero la investigación fiscal nunca tuvo un avance correcto. Hoy sabemos que todas las denuncias caían en saco roto gracias a una fiscal de la nación que no veía, no oía y mucho menos denunciaba. A la luz del tiempo, hoy salen testimonios valiosos como el de la ex ministra Elizabeth Inostroza y la de otros funcionarios del MINSA, quienes coinciden en señalar que la decisión de inundarnos de pruebas rápidas no tuvo ningún respaldo médico, solo fue sospechosa decisión personal de Martín Vizcarra. Cuando yo voy a renunciar al PCM y la ministra de Economía, muy empoderada, me pregunta si ya tengo las listas para aplicar las pruebas rápidas. Entonces digo, ¿qué está pasando aquí? 2 años después, la Fiscalía tiene en su poder nuevas declaraciones que demuestran que se dispuso irregularmente del dinero del Estado para comprar a dedo a determinadas empresas millones de pruebas rápidas, una decisión que apunta a un solo personaje, Martín Vizcarra Cornejo. Hubo una reunión en Palacio de Gobierno a fin de exponer la situación epidemiológica de la COVID-19, culminada su exposición que el presidente Martín Vizcarra
Vizcarra dijo que se iban a comprar las pruebas rápidas y ordenó a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, que se viabilizara ello. Me informaron que a propuesta y por encargo de la ministra de Economía, María Antonieta Alba Luperdi, iba a hacer la proyección para la adquisición de pruebas rápidas y moleculares, que ya era una decisión política. Señor televidente, tome asiento y ajústese los cinturones, que usted está a punto de ver a uno de los más camaleónicos personajes de la política. Un hombre que es capaz de negar hasta en fiscalía lo más evidente. Todos los detalles de esta historia de faenón pandémico e impunidad, aquí en Contracorriente. La confusión se combate con claridad. Y si la excusa que utilizan para generar caos es Martín Vizcarra, pues bien, aquí está Martín Vizcarra para responder con la verdad. El 12 de marzo del 2020 se crea un grupo de trabajo dependiente de la PCM para coordinar la prevención, la protección y el control del COVID-19, una labor que ya venía realizando el propio Ministerio de Salud. En la práctica, este grupo de trabajo significó darle voz a otros actores, entre ellos la ministra de Economía, la presidenta de Salud, Fiorella Molinelli, quienes como miembros de este grupo empezaron a dar críticas hacia las pruebas moleculares. La ministra de Economía habla de un pseudo modelo coreano en el que se usaban las pruebas rápidas serológicas, lo cual iba en contra de lo dispuesto por la Organización Mundial de la Salud y no tenía una base científica. Siendo ella economista, empieza a opinar de temas médicos. A través de este grupo se demuestra una vez más que se intentó convertir la pandemia en un producto político. Así es. Inostroza y Loaiza confirman que la compra masiva de pruebas rápidas o llamadas serológicas tuvo como partida de nacimiento una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas el 18 de marzo del 2020, para ser exactos. Allí estuvieron Martín Vizcarra, su ministra de Economía favorita, María Antonieta Alba Luperdi, la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, funcionarios del MINSA y 7 representantes de empresas médicas. La decisión estuvo tomada mucho antes de escuchar a los expertos. Tomé conocimiento por los medios de comunicación, cuando yo ya no era ministra de Salud, que en una reunión en el auditorio habían estado empresarios. Entendí por qué me habían hecho entrar la señora Miriam Morales a ese ambiente. Había utilizado mi imagen para aparecer al lado de ellos por breves minutos, como que yo fuera parte del grupo. Fue una emboscada realmente. Nos preguntaron si teníamos disposición de pruebas rápidas. El representante de Nipro también ofreció pruebas rápidas. Roche también ofreció. En la reunión se habló de plazos de entrega y volúmenes o cantidades unitarias diarias y mensuales, puntualizando que cuando hacían las preguntas la ministra de Economía, ella era quien dirigía la reunión, y cuando llegó el presidente, él es quien dirigía la reunión. Esta es la declaración de Milan Pavlic, uno de los gerentes de las empresas beneficiadas, que tuvo la suerte de ser llamado al MEF para preguntarle si podía hacer negocios millonarios con el Estado. ¿Qué tal suerte? La venta con sabor a repartija fue así. Estas son las afortunadas empresas que en época de pandemia le vendieron al Estado peruano más de 5 millones de pruebas rápidas. Se trata de las empresas Multimedical Supplies, Nitro Medical Corporation, Diagnóstica Peruana, Delta Lab Perú. Todas ellas vendieron pruebas de origen chino que hoy sabemos daban falsos positivos y falsos negativos.
Pero hay más. Estas empresas obtuvieron una ayuda en tiempo récord, obtuvieron licencias sanitarias que le permitieron facturar al Estado más de 105 millones de soles. Aquí nunca hubo licitación pública. Las empresas de material médico seleccionadas ya se habían repartido el negocio. Todo con la aprobación de Martín Vizcarra y de su ministra favorita. La Organización Mundial de la Salud nunca la consideró como prueba diagnóstica a la prueba rápida serológica. El uso de esta prueba generó la muerte de miles de peruanos. Uno de los casos era el congresista Hipólito Chayna, que falleció el 22 de febrero del 2021. No me quieren atender en el hospital. ¿A dónde voy a ir? Soy el paciente Sandro Valmir. Hace 2 días ingresé por emergencia. La prueba rápida me engañó. Salió negativo, pero de pronto me encuentro con COVID y neumonía. Ni esta, ni ninguna historia estremecedora importaba para Martín Vizcarra, un antihéroe que, como pocos, tiene la sangre fría de mentir sin parpadear y la habilidad reptiliana de no inmutarse por su cinismo. Ustedes ya me conocen. Esta decisión de comprar las pruebas falsas ha sido una decisión clave. Un presidente siempre debe estar rodeado de los técnicos y científicos que saben del tema. Según la ex ministra de Salud, Elizabeth Nostroza, nunca estuvo de acuerdo con la compra de pruebas rápidas y el anuncio de su compra por millones se hizo sin siquiera informarle cómo ni cuándo sería. Surge un altercado con la ministra de Economía. Se pone en pie, viceministra, supongo que ya tendrá las listas para aplicar las pruebas rápidas. Yo le digo, ministra, acá nadie va a aplicar pruebas rápidas mientras yo sea ministra. La ministra se ofusca, pierde los papeles y dice que cómo es posible, todo este trabajo ha sido en vano. Se empieza a comunicar telefónicamente con el presidente. A los pocos minutos lo llaman al premier telefónicamente y a mí me dice, ministra, nos reunimos en mi despacho. El premier me dice que va a haber un cambio en la cartera de salud. La Fiscalía de la Nación, a cargo de Patricia Benavides, lo investiga por el supuesto delito de colusión y alista citación para los próximos días. En tanto, en el Congreso, su historia no parece ser distinta. Se ha decidido en la Comisión de Fiscalización que se apruebe capturar al expresidente Martín Vizcarra para que venga a declarar a la Comisión de Fiscalización respecto de todos estos hechos que han dañado mucho a todos los peruanos. Pero claro, Vizcarra nos quiere contar la misma historia, la misma que narró cuando fue descubierto por haberse vacunado primero y clandestinamente antes que cualquier peruano. Señor congresista Ventura, yo quiero ir a declarar. No puedo hacerlo porque como yo tengo derecho a la defensa, mi abogado llega el 14. A partir del 14, con gusto, el día que usted quiera voy. Es la quinta vez a la que el señor Vizcarra simplemente no viene o pide una reprogramación. El señor Vizcarra representa lo que no se debe hacer en política, ¿no? Destrozar el país, destrozar la economía y destrozar familias enteras. Las reiteradas mentiras de Martín Vizcarra han indignado a la opinión pública. Los faenones lo siguen. El Hospital de Moquegua, Lomas de Hilo, Obra INSA, los colaboradores eficaces, el Vacunagate y ahora el faenón pandémico que significó la muerte de miles de peruanos. Pero el lagarto jura y rejura que es inocente. Sin embargo, los peruanos ya estamos vacunados contra la mentira. Atentos que en esta investigación también pretende lavarse las manos. ¿Cómo se lava las manos como Pilatos? Martín Vizcarra. ¿Cómo apareció el expresidente del Congreso al lado de Vizcarra y fue su candidato presidencial, el trujillano Daniel Salaverry? Ojalá que no traiga cola, porque si no,
no solamente Vizcarra va a ir solo al bote, sino también quienes estuvieron en su entorno, políticamente, me refiero. Qué lástima, qué lástima. Así termina el corrupto, que nadie se da cuenta y quiere pasar piola y quiere opinar de política, cuestionando al gobierno cuando él le abrió las puertas, preparó el terreno para que el caviar, Sagasti y posteriormente Castillo llegaran al poder. Y todas las deficiencias de la RINER, el OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, hay un culpable. ¿Quién es? Martín Vizcarra. Vamos al corte comercial y de ahí entramos a la nota de prensa.
real y con un lenguaje estándar. El Liberteño. Revista de análisis político y crítica libre. Dirección y producción general. Economista Pedro Medina Silva. Gracias por habernos acompañado. El Liberteño.